Bienvenido a nuestro estudio del libro de Hebreos. Este libro se considera una de las epístolas generales o cartas del Nuevo Testamento. Las epístolas generales tienen esta etiqueta porque no están escritas para ninguna iglesia en particular. Aparte del libro de Hebreos, estas cartas llevan el nombre de sus autores en lugar de su audiencia. El título de esta carta es un poco diferente porque estaba destinada a un pueblo específico, el pueblo hebreo. Sabemos que este libro estaba destinado al pueblo hebreo por la forma en que se enfoca en Jesús y las escrituras judías. Esto se hará más evidente a través de nuestro estudio. Comencemos con esto. El autor de Hebreos es muy hábil en el uso de las escrituras y construye fuertes argumentos para establecer que Jesús es superior a los héroes bíblicos del Antiguo Testamento. La carta enseña que todas las promesas y planes de Dios se cumplen a través de Jesús, quien es Dios hecho carne. En el primer siglo, muchos judíos habían llegado a confiar en Jesús. Sin embargo, la severa persecución contra los cristianos hizo que muchos de estos judíos pusieran su esperanza de salvación en los rituales del judaísmo otra vez. Incluso muchos en la iglesia creían que los gentiles necesitaban convertirse en judíos para poder ser cristianos, a pesar de que un importante concilio de Jerusalén había dicho lo contrario. El autor de Hebreos, por lo tanto, busca probar la verdadera identidad y el carácter de Jesús y da múltiples razones para permanecer en la fe cristiana. Este libro también tiene 5 pasajes de advertencia que le dice a los hebreos las severas consecuencias de rechazar a Cristo. Aunque muchos han tratado de descubrir al autor de Hebreos, sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Algunos piensan que fue escrito por el apóstol Pablo. Sin embargo, la carta carece de la presentación habitual de Pablo de sí mismo y no parece coincidir con su estilo de escritura en general. Una posible explicación de estas diferencias es que los escribas que escribieron para los autores del Nuevo Testamento a veces usaban sus propios estilos de escritura. Vemos esto en los escritos de Primera y Segunda de Pedro. Ahora, hay varias razones para creer que Pablo no escribió esta carta a los hebreos. El autor no solo no se presenta a sí mismo, sino que no se enfoca en los temas favoritos de Pablo ni usa el estilo típico de Pablo. Pero quizás la evidencia más clara de que Pablo no es el autor de este libro proviene de lo que dice en el 2:3. Después de esto, es decir, el evangelio anunciado primero por medio del Señor, nos fue confirmado por los que oyeron. Entonces esto indica que el autor de Hebreos no tuvo una experiencia directa con Jesús, sino que escuchó el evangelio de los discípulos. Ahora bien, el testimonio explícito y repetido de Pablo es, como dice en Gálatas 1:12, porque yo no lo recibí ni me fue enseñado de parte de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Entonces podemos ver que estas dos declaraciones no coinciden. En última instancia, parece que alguien además de Pablo escribió Hebreos, pero esto no disminuye la importancia de este libro. Hebreos es parte de la Biblia por una razón, y es una obra maestra misteriosa que nos enseña más sobre Jesús, el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. La carta en sí está escrita en estilo sermón, lo que significa que será más significativa cuando se lee de una sola vez. Nos muestra la superioridad de Jesús y sus logros. Nos enseña a creer que solo la fe en Jesús es suficiente para nuestra salvación. Exige que dejemos de lado el viejo énfasis en los ritos y las instituciones, porque Jesús ya las ha completado. Más que cualquier otro libro de la Biblia, el libro de Hebreos une el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Alguna vez te has preguntado cosas como ¿por qué no ofrecemos sacrificios de animales hoy, cuando alguna vez fue tan importante en las Escrituras? ¿Cómo es que no seguimos las ceremonias de la Torá? ¿Cómo se vinculan el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? El libro de Hebreos tiene mucho que decir sobre todas estas preguntas y más. Ahora, hay 3 palabras que nos ayudan a unir el argumento en el libro de Hebreos. Esas 3 palabras son mejor, creer y cuidado. Primero veremos la palabra mejor. A lo largo de Hebreos, el autor quiere mostrar que Jesús es mejor que todos los demás hombres de Dios del Antiguo Testamento. En los primeros versículos de la carta, el autor muestra que Jesucristo es mejor que los profetas, diciendo: Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. La revelación y el mensaje de Dios a través de su Hijo es mejor porque es el cumplimiento de su revelación y mensaje a través de los profetas. ¿Amas a los profetas?, dice.
Entonces deberías amar realmente a Jesús, porque Él es la plenitud de todas las promesas divinas. Los judíos admiraban a Moisés como su mayor profeta. Por tanto, prosigue el argumento del autor insistiendo en Hebreos 3:3 que Jesucristo es mejor que Moisés, así como es más importante el heredero de una casa que el siervo de la casa. Moisés fue un siervo fiel en la casa de Dios, pero Jesucristo es el Hijo que hereda todas las cosas. Más adelante es interesante ver cómo los judíos tenían una fascinación por los ángeles, hasta el punto en que algunos en la iglesia primitiva lidiaban con la adoración a los ángeles. Para ayudarlos y alumbrarles la verdad, el autor les dice en los 2 primeros capítulos: Jesucristo es mejor que los ángeles. Dios nunca llama a ninguno de sus ángeles a sentarse a su diestra. Él solo hace esto por Jesús. Dios nunca llama a ningún ángel su hijo. Él reserva este título para Jesús. Cristo no se somete a ninguno de los ángeles, sino que los ángeles reciben órdenes de Él y son llamados a servir a los que buscan la salvación en Jesús. Los judíos también estaban obsesionados con la idea del sábado, pero su comprensión del sábado no era una imagen completa del verdadero descanso que Jesús nos proporciona y desea. Por lo tanto, el autor dice en Hebreos 4:8 que Jesucristo es mejor que Josué. Josué condujo a los hijos de Israel a la tierra prometida, pero incluso el resto de la tierra prometida era solo temporal y apuntaba hacia algo más real y permanente. El descanso más grande solo viene de Jesús, solo. Respecto a los profetas del Antiguo Testamento, el autor muestra cómo Jesucristo es superior a todo el sacerdocio del Antiguo Testamento. El sumo sacerdote y los demás sacerdotes eran mediadores entre Dios y los hombres. Solían orar por los hombres y ofrecer sacrificios en su nombre. Pero los sumos sacerdotes no eran perfectos y tenían que ofrecer sacrificios por sí mismos antes de poder ofrecerlos por el pueblo. Como sumo sacerdote, Jesús es el sacrificio y el sacerdote perfectos. Él intercede por nosotros de una mejor manera. A diferencia de los sumos sacerdotes que murieron y luego fueron reemplazados por otros sacerdotes, Jesús es un sumo sacerdote para siempre. Por tanto, Jesucristo es mejor sumo sacerdote que cualquier otro sacerdote del linaje de Aarón. Ahora, algunos podrían decir que Jesús no era un sacerdote legítimo porque no era de los hijos de Aarón, conocida como la tribu de Leví o la tribu sacerdotal. Pero el autor de Hebreos señala que Jesús cumple un sacerdocio aún más antiguo que supera a los hijos de Aarón. En Hebreos 5:6 leemos acerca de Jesús: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec es un antiguo sacerdote a quien incluso el gran profeta Abraham honra con diezmos. Su derecho al sacerdocio no se basa en ningún linaje sacerdotal conocido, pero su nombre significa literalmente Rey de Justicia. Desde la perspectiva de la literatura sagrada, él simplemente está sirviendo en el altar de Jerusalén y encuentra un espíritu afín en el gran patriarca. Jesús es tanto sacerdote como rey, tal como lo fue Melquisedec. El autor continúa con su argumento de que Jesús es mejor. Les ha explicado a los judíos que se estaban descarriando que volver al judaísmo significaría volver a un sistema de sacrificios inferior e ineficaz, con sacerdotes imperfectos. Un famoso predicador comparó a esta reincidencia como el continuar expresando amor a la foto de la persona amada ausente, incluso después de que esa persona ya haya regresado. La foto fue una buena idea en ese periodo de ausencia. Era necesaria para anhelar su regreso. Sin embargo, cuando llega la persona real, debemos dejar ir esa foto o imagen. Debemos reconocer lo que es verdadero y lo que es real. El autor muestra en Hebreos 8 al 10 que los sacerdotes levitas estaban sirviendo a un tabernáculo que era solo una sombra de lo real en el cielo, solo una imagen del verdadero prometido en la eternidad. Cristo sirve en este perfecto tabernáculo que está en los cielos. Vemos solo una vista previa de este tabernáculo celestial en el que está aquí en la tierra. Por lo tanto, Jesús sirve en el mejor santuario, como dice Hebreos 8 del 1 al 5. A medida que continuamos estudiando, vemos una y otra vez cómo Jesús es mejor. Luego el autor continúa mostrando cómo Jesús es el mediador de un mejor pacto, escribiendo en Hebreos 8:6.
Pero ahora Jesús ha alcanzado un ministerio sacerdotal tanto más excelente por cuanto Él es mediador de un pacto superior, que ha sido establecido sobre promesas superiores. En el pacto anterior, el sacerdote tomaba un cordero u otro animal de sacrificio y lo sacrificaba en el tabernáculo. Luego, el sacerdote colocaría el animal en el altar, se limpiaría ceremonialmente y luego entraría a la tienda. Allí el sacerdote miraría al candelero a su izquierda y podría agradecer a Dios por la revelación de su palabra que había sido dada a los pecadores. Luego se volvería a la mesa de los panes a su derecha y podría agradecer a Dios por proveer el pan diario que los pecadores necesitaban. El sacerdote luego se movería directamente hacia un altar de incienso. Allí oraría en nombre del pecador que se quedó afuera en la puerta de la tienda de adoración. El sumo sacerdote también entraba en la tienda interior que se llamaba el lugar santísimo, pero solo una vez al año. En ese día, todo el pueblo se reuniría afuera y alrededor de la tienda de adoración. El sumo sacerdote tomaría sangre e iría al lugar santísimo donde ofrecería esa sangre por los pecados de todo el pueblo. En Hebreos 9, del 23 al 28, el autor de Hebreos declara que todo esto era un modelo basado en algo eterno, algo que sucedió de verdad en el cielo cuando Jesucristo murió en la cruz ofreciendo su propia sangre perfecta. De hecho, es una imagen constante del sacrificio que algún día se haría por el pecado a través de Cristo. Hebreos 9:26 dice que Él se ha presentado una vez para siempre en la consumación de los siglos para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Ya no hay necesidad de prácticas. El sacrificio es completo por causa de Jesucristo. Por lo tanto, el autor de Hebreos dice que Jesucristo es mejor que el tabernáculo en el desierto. Jesucristo es mejor que la tienda de adoración. Jesucristo es mejor que cualquier templo jamás construido por manos humanas. Él es el cumplimiento de todo lo que fue anticipado y representado por esos lugares, y ahora está sentado a la diestra del Padre en gloria. Él está intercediendo por nosotros como sumo sacerdote, fiel y ofreciendo la sangre perfecta de su autosacrificio ante Dios. Y Él está haciendo todo esto para que usted, yo y el resto del mundo podamos quedar libres de culpa y perdonados. Toda la gloria y alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Ahora hemos visto una hermosa descripción general del libro de Hebreos y hemos visto evidencia de la gran superioridad de Jesús. El autor nos ha mostrado cómo Jesús es mejor que los ángeles, mejor que Moisés, mejor que Josué. Jesús es mejor que los sacerdotes de Leví, sirve en un mejor tabernáculo, ofrece un mejor sacrificio y establece un mejor pacto con mejores promesas. Considera esto hoy. No confíes tu salvación a rituales, oraciones y buenas obras vacías. Cree en Jesús y en su sacrificio de una vez por todas. Sírvele, vive para Él, agradécele. Solo Jesús salva.